Hola mis queridos hermanos y amigos, que Dios me les bendiga en este precioso tiempo. Estamos aquí con el deseo de poder compartir un tiempo de devocional acerca de la palabra que Dios trajo ayer a nuestras vidas en la reunión general, y nos hablaba el Señor acerca del último viaje del apóstol Pablo y le titulamos El último puerto. Y nos centramos en el libro de Hechos capítulo 27. Sobre todo hoy pues voy a hablar en el verso 7, 27, 7, leyendo la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Si nos vamos al contexto de la historia, recordamos que ellos iban como prisioneros para Roma, incluyendo al apóstol Pablo. Y es interesante todo lo que sucede en este viaje, porque ellos se embarcan en este viaje, y no fue uno de los viajes más placenteros, por decirlo de esta manera, porque ¿a quién le gustaría ir, por ejemplo, como un prisionero? Y no, pues no iba en un barco, en un yate de 5 estrellas, sino que Pablo iba como un prisionero. Imagínense, el siervo de Dios, el hombre de Dios, que había estado predicando a tanta gente, resulta de que después de estar predicándole a tanta gente, hablándole acerca del amor de Cristo, resulta que él es encarcelado, y después de ser encarcelado es llevado a Roma como prisionero. Y si nos vamos un poco a la historia, vamos a encontrar que Pablo siempre deseó, y en sus cartas él decía a la iglesia de Roma, que él siempre deseó estar con ellos. Pero él no se imaginaba cómo iba a ser la forma ni la manera como iba a hacer ese viaje. Pero en este caso pues fue como prisionero, y iba en una embarcación con muchísimas más personas. Y me llama la atención todo lo que sucede en este viaje. En el verso 7 dice: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Pero luego en el verso 9 dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Mire cuál es el contexto en el que se encuentra Pablo. Se encuentra en un contexto como prisionero. Pero a pesar de encontrarse en ese contexto como prisionero, dice que Pablo venía saliendo de un tiempo de ayuno. Y luego, después de este tiempo de ayuno, dice que Pablo llega y amonesta a los tripulantes de aquella nave, y diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión, dice, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Es interesante lo que ocurre aquí, ¿no? Porque muchas veces nos basamos en nuestras experiencias, nos basamos en lo que nosotros, el conocimiento y que nosotros tenemos, y dejamos muchas veces a un lado las advertencias, ¿verdad? Aquí Pablo estaba advirtiendo, a lo mejor podemos decir, ¿no?, que Pablo a lo mejor no tenía la experiencia que tenía el capitán, o que tenían los que estaban allá a su alrededor. Pero Pablo tenía algo más importante que lo que el capitán no tenía. Entonces es interesante, pero dice que ellos se basaron más a la experiencia que tenía el capitán, creyendo en que el capitán los iba a llevar a un puerto seguro. Y luego dice en el verso 12: y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiese arribar, dice, a Fenicia, puerto de Creta,
que mira al nordeste y sureste para invernar allí. Entonces al final dejaron de escuchar a Pablo, se embarcaron y zarparon de este puerto. Luego en el verso 13 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Es interesante, miren, me encanta la Biblia, la verdad, porque la palabra es tan clara y la gente muchas veces nos perdemos, ¿verdad?, del contexto de la historia, pero es que es tan clara la Biblia, muestra cada detalle, muestra cada fragmento que hubo en la historia. Y dice el texto bíblico, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas. ¿Saben? Hay veces, ¿verdad?, que nos confundimos creyendo que las cosas que están a nuestro alrededor están funcionando correctamente y perfectamente. Por ejemplo, muchas veces nosotros ponemos en riesgo a nuestra familia, ponemos en riesgo a nuestros hijos, incluso nuestro matrimonio, lo ponemos en riesgo cuando tomamos decisiones muchas veces precipitadas o a la ligera, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos un trabajo y creemos que ese trabajo va a ser para toda la vida, tenemos un buen salario, un buen sueldo y venimos nosotros y comenzamos a tomar decisiones. Claro, todos deseamos tener un piso, todos deseamos tener una casa, una estabilidad para nuestros hijos, los matriculamos en los mejores institutos y pagamos y comenzamos nosotros a meternos en deudas. ¿Por qué? Porque tenemos un trabajo que nos está respaldando. Pero ¿qué sucede en el momento que ese trabajo se pierde? ¿Qué sucede en ese momento cuando el jefe te llama y te dice, mira, no podemos contar contigo para la siguiente temporada? ¿Se dan cuenta? El texto bíblico nos enseña también que en este momento Pablo estaba advirtiéndole que iban a venir una tormenta y que había que estar preparado para ese tiempo de la tormenta. Pero dice que ellos se metieron a la tormenta porque creyeron que la brisa que les estaba soplando era la brisa correcta que los llevaría al puerto seguro. Pero resulta que la brisa era una brisa engañosa. Dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Se dan cuenta lo que ocurre? Pablo se estaba advirtiendo de que esta nave iba a ser azotada, que iban a adentrar en una tempestad y que esa navegación iba a ser imposible para ellos poder controlarla y poder manejarla. Pero aún con todo, ellos decidieron meterse. ¿Qué sucede? Dice que en el momento cuando ya vieron ellos que se había salido de sus manos, que ya no lo podían controlar, se abandonaron hacia donde el viento los llevara. No sé si te está pasando a ti en este momento en tu mente, que muchas veces no suceden en nuestras vidas, que las cosas se nos van de nuestras manos, no podemos controlar a nuestros hijos. Nos dijeron que no nos metiéramos por ahí, pero nos metimos por allí. No podemos controlar nuestro matrimonio, se nos advirtió que no nos metiéramos por ahí, pero nos metimos por allí. Y en el momento cuando ya no podemos controlar la situación, entonces venimos y lo dejamos y nos abandonamos y dejamos que nuestro barco navegue a donde el viento nos lleve, que nuestros hijos vayan a donde el viento nos lleve, que nuestro matrimonio los lleve a donde el viento nos lleve. ¿Saben? Y muchas veces hemos sido advertidos para no meternos en estas tormentas. Pero las decisiones, muchas veces tomamos decisiones precipitadas. Y entonces este texto bíblico, por lo menos a mí, me enseña de que tengo que aprender a tomar decisiones correctas. Porque no solamente afecta a mi vida, sino que afecta a todos los que están en la nave. Afecta a toda mi casa, afecta a mi familia, afecta a mis hijos. Entonces tengo que aprender a tomar decisiones, porque las tormentas son inevitables. Las tormentas son inevitables. Y lo decía ayer, hay tormentas que nosotros mismos las provocamos. Hay tormentas que nosotros mismos las provocamos. Y me encanta cuando llegamos al verso 17,
Dice, y una vez subido a bordo, usaron, dice, de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en el sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Pero luego en el verso 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvación. Cuando todo se había puesto oscuro, cuando todo lo que parecía que estaba tan claro se había vuelto una escena oscura. En ese momento, dice, perdieron completamente la esperanza. Pero qué encantador lo que pasa en el verso 21. Dice en el verso 21, aparece el apóstol Pablo. Y dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, le dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Tan siquiera hubieran prestado atención, tan siquiera me hubieran oído, dice el apóstol Pablo. Pero mire lo que pasa en el verso 22. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué lindo! Miren lo que dice el apóstol Pablo. Tranquilos. Esta tormenta tenían que pasarla. Esta tormenta tenía que venir. Pero hay que saber vivir en medio de la tormenta. Hay que hacerlo de la manera correcta. Pero ahora os exhorto, dice el apóstol Pablo, a tener buen ánimo. En medio de tu tormenta, a tener buen ánimo. Dice, pues no habrá ninguna pérdida. Y en el verso 24 dice, diciendo Pablo, no temas, es necesario que compadezca ante César. ¡Wow! Gloria a Dios. Había un propósito, había un destino, había un puerto al que había que llegar. Y dice, y el ángel le dijo, tranquilo, porque no habrá ninguna pérdida. Pues yo quiero decirte también lo mismo, mi amado hermano. No te bajes de la barca. Simplemente aprende a vivir en medio de tus tormentas. Y como dice el apóstol Pablo, no pierdan el ánimo. Salgamos adelante, creyendo y confiando que esta tormenta tiene un día de comienzo, pero también tiene un día final. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te dé el ánimo para poder salir de en medio de tus tormentas. Bendiciones.